Doctor Angulo, ¿cómo está? Buenos días y bienvenido a Exitosa Perú. Bien, Manuel, encantado de estar con usted. Mi saludo a todo su público. Bueno, parece que esto no tiene stop, ¿no? No tiene par. Ya lo de ayer es una especie de, digamos, manifestación casi hasta desesperada del equipo especial. Si continúan con el tema de la supuesta reforma a este mecanismo de colaboración eficaz, se va a afectar gravemente los casos de gran corrupción. Esto es lo que ha dicho. Esto debería llamar la atención, creo yo, de los congresistas y del Perú, doctor Angulo. Definitivamente, ¿no? Parece un despropósito lo que están haciendo en el Congreso, y más aún porque muchos de quienes han levantado la mano para apoyar esa modificación tienen intereses, están vinculados a personas que están investigadas. Entonces, desgraciadamente allí ni siquiera se tendría que decir que es un lobby, porque son personas que directamente están vinculadas a lo que pudiera suceder en el futuro. Y hay ya en estos momentos señalamientos, hay sospechas, entonces van a darse investigaciones. Los mismos casos que están vinculados al señor Castillo podrían ser objeto de estas colaboraciones eficaces, y prácticamente pues se va a derruir una figura que ha sido fundamental y hace mucho tiempo, ya lo decíamos con los primeros esbozos de la investigación de Odebrecht, que el tema de las colaboraciones iba a ser fundamental y ahí tenían que centrarse los fiscales. Ahora, lo que a mí me queda un poco de duda, doctor Angulo, es continúan, se mantienen esos 13, la gente del Congreso de la República, aprueban la norma, no sé, bueno, el presidente o lo observa o no lo observa, si lo observa va por insistencia, si no lo observa se promulga. El efecto es para las investigaciones en curso, por ejemplo, podría afectarse el tema Villarán, el tema Keiko, el tema, todo el asunto del Lavallato, que está, en algunos casos, como en el caso Humala, ya está en juicio oral. En otros, por supuesto, está en el tema de control de acusación, en otros está en el tema de investigación, probablemente con algún tiempo ya para presentar acusación. ¿Estos casos se podrían ver afectados? Claro que sí, porque los que si se modifican la fecha como plazo, ya habrían casos que podrían considerarse que están fuera de fecha y definitivamente sí podrían ser afectados. Se daría la interpretación de que, bueno, ahora tenemos un tiempo corto, ya estamos fuera de fecha, entonces se cierra. Esas figuras ya se han dado antes. En la época de Alan García, recuerdo que las investigaciones de pronto tuvieron plazos, las diligencias preliminares, también la investigación preparatoria con los criterios que fueron surgiendo, entonces se cerraron investigaciones. Entonces ahora es algo que se va a poder dar. Y claro, hay algunas que ya están cerradas, ya se cuenta con la colaboración, o están muy avanzadas. De repente ahí puede haber alguna desidia, alguna demora en cerrarla, pero sí se va a afectar algunas que están trabajándose y definitivamente todas las investigaciones que se podrían dar en el futuro. Con más razón, entonces hay que hacer ese llamado de atención, digamos, al Congreso, porque hay algunos colegas suyos que están diciendo, por ejemplo, que no tendría ese carácter, digamos, ni retroactivo, y además que está sumamente avanzado, que probablemente sea para casos que empiecen a venir, pero usted nos dice que no, que sí tendría un efecto sobre los casos que están, digamos, desarrollándose ahora mismo, que creo que es además el sentir de los propios fiscales, ¿no? Porque cuando hacen este llamado dicen que puede afectar gravemente a los casos de gran corrupción. Está hablando de los que están llevando ahora mismo, ¿no? Así es. Y además no es solamente un tema de los fiscales, es un tema de los procuradores, es un tema del Poder Judicial. Los pronunciamientos han sido prácticamente de todos los actores, y dentro de los abogados que están pronunciándose también en contra, por ejemplo, el procurador Ugaz, que él fue, y él inclusive estaba mencionando algunos casos, por ejemplo, el tema de los MIC. El tema de los MIC es un caso que mereció documentación, que tuvo que venir de Rusia, que tuvo que venir traducida, y que por supuesto que estuvo por encima de los 16 meses, que es lo máximo que están tratando de dejar ahora. Y quienes además lo están haciendo son personas que no están vinculadas
a este tipo de investigaciones. O sea, son los que no saben, son los que de repente pueden decir tiene que haber un plazo, pero sin embargo ellos no saben. Pero detrás de eso está quien debería saber, que es la señora Gladys Echaíz, que ha sido fiscal de la Nación. Es decir, nadie mejor para conocer el trabajo de fiscales, ¿no? Bueno, la realidad es que yo tengo mucho respeto por la doctora Echaíz, a quien conozco, pero lo real es que el trabajo efectivo se realiza pues en la primera línea de combate. Y a veces quienes están dictando normas están un poco alejados de esa línea de combate y más bien a veces no los escuchan. Se supone pues que el que está disparando es el que tiene que preguntarle cuántas balas necesita, qué tipo de arma es la que necesita, porque él es el que está en combate. Correcto. Doctor Angulo, me espera un momento, podemos ir juntos a la pausa, pues me gustaría luego de la pausa conversar sobre su parecer y su opinión respecto a la señora Katherine López, el asunto de su aspiración a ser colaboradora eficaz. Y si lo que ha ido diciendo y como lo ha ido diciendo, calza para que realmente un juez diga, sí puede ser colaboradora. Estamos hablando, conversando, viendo los temas, esto que preocupa al Perú, pero si hay cosas que hacer, nada, vamos a la chamba. El doctor Pedro Angulo, ex fiscal anticorrupción, está en línea y con él fuimos a la pausa y dije que iba a preguntar sobre el tema de Katherine López. Doctor Angulo, la narrativa de Katherine López, desde mi punto de vista, no soy abogado y por supuesto haría mal queriendo entrar a sus fueros, pero me da la impresión de que es una narrativa en tercera persona en más del 90% de casos. Por ejemplo, sí, yo escuché una discusión del presidente con Pacheco. Por ejemplo, sí, yo vi una reunión en la casa de Zarratea. Por ejemplo, sí, yo supe de una reunión en el sótano de la clínica La Luz. Ahora, todos esos hechos probablemente puedan ser verdad. No digo que no lo sean. Pero me suena más a testigo que a colaboradora eficaz. ¿Usted qué evalúa de toda esta narrativa que se ha conocido desde el último fin de semana sobre Katherine López y la posibilidad de ser colaboradora eficaz y de llegar al esclarecimiento de muchos de los casos que ella, por supuesto, ha narrado o ha dicho? En principio, dos cosas. Antes de la misma narrativa, los antecedentes. Algo que inicialmente hemos mencionado como algo absolutamente relevante es que el tema del delito de colusión desleal entre abogados y la doctrina se sostiene que es un delito clandestino. Es decir, a veces ya se sabe el resultado, quién se benefició, y hay sospechas en relación a quienes están en la función pública y también en quien se ha beneficiado. Pero en este caso nosotros tenemos algo fundamental, es el lugar donde se reunieron. Generalmente en la figura de colusión desleal, lo más difícil es ubicar un lugar donde se han reunido. Como decimos, es un delito clandestino. El hecho de que es clandestino quiere decir que el funcionario público, la persona que se va a beneficiar como proveedora del Estado, se reúnen sin que se sepa dónde. Generalmente muchos de este tipo de delitos se han archivado porque nunca se supo dónde se reunían y era algo que exigían los jueces. En ese sentido, acá tenemos 3 reuniones aparentemente donde están las personas que han servido de intermediarias aparentemente, que sería la señora Karelin, el señor Agudayez, que finalmente fue el beneficiado, el mismo la misma persona que encabeza Petroperú, tenemos también al señor Pacheco aparentemente, que también ha servido de intermediario para llegar al presidente, y lo tenemos al presidente. Es decir, un espacio donde han estado todas las personas que han intervenido. Eso es una circunstancia, un elemento de oro para este tipo de investigaciones, porque cierra el círculo. Se estima que las personas todos lo van a negar, pero ya es el trabajo del fiscal para, como digo, cerrar el círculo, porque está lo principal, el lugar donde se reunieron, están las horas en que entraron y las horas en que salieron y el tiempo suficiente como para que se hayan puesto de acuerdo, y además como anexo están otras visitas y elementos que diríamos periféricos como los documentos, el hecho de que eliminaron a todos los competidores de Agudayez, que al final él se quedó. Pero bueno, seguidamente tenemos otro elemento de juicio, que son
que es el antecedente en relación a la misma señora Carelín. Es decir, ella ahora aparece como colaboradora eficaz, pero ya tenemos conocimiento de un momento inicial en el cual se trató de poner de acuerdo con una fiscal, la doctora César Narro, pero no se da. Finales de diciembre, una fiscal anticorrupción. Pero no se da el acuerdo. Sí. Y se dice que ella no quiso aceptar ser autora del ilícito, entonces eso fue lo que impidió. Pero ahora, después de ese intento, tenemos ya la información, se filtró de que sí está ya en un tema de colaboración y sabemos además la temática. Entonces, en principio, ¿qué es lo que consideramos, qué es lo que ha obligado a la señora Carelín a tener que aceptar su implicancia en el ilícito? Evidentemente que ya el círculo está cerrado, es algo muy fuerte, o sea, probablemente el fiscal de todas maneras va a armar el caso. Y la señora Carelín ofrece información y con eso, ¿qué es lo que obtiene? Beneficios. Definitivamente es coherente a su situación y a la condición del caso. Sí, correcto, pero no siento en la narrativa, probablemente puede ser la forma en la que se dio a conocer el testimonio también, quizá, pero yo no siento en la narrativa una primera persona. O sea, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones hay una mafia liderada por el presidente Pedro Castillo, integrada por el señor Juan Silva, a quien le puso el señor Villaverde o Villafuerte, no sé cómo es el apellido exactamente del señor Samir. Y así se trabajaron los contratos. Ok, esa es una narrativa de alguien que probablemente pueda dar cierto testimonio. Lo que yo digo es, no es que el colaborador eficaz dice, es una mafia en la que estoy yo, nos reunimos tal día, estuvo el presidente, estuvo Samir, ahí se dijo, vamos a poner de ministro a Juan Silva, luego fuimos, hicimos el término de la referencia de tal obra, o sea, una narrativa desde dentro de la mecánica, del procedimiento, cuándo se formó la organización, cómo es que se reunieron, cómo es que dispusieron, cómo es que sacaron la licitación 1, la licitación 2, si hay en el caso, por ejemplo, de Petroperú, dónde se reunieron, bueno, el dónde y el cómo y el cuándo, pero además todo, cuánto se benefició, cómo ha ocurrido definitivamente con Barata, cómo ha ocurrido con Canepa, que por ejemplo dijo todo lo que ocurrió con el tema del PPC, y de algunos también, ¿cómo se llama? Árbitros y todo lo demás, o sea, cómo ha ocurrido con Budián, con el tema de la señora Susana Villarán, donde por supuesto es el delincuente, forma parte del acto criminal y dice, esta fue mi participación y en esta mi participación hay otros actores y otros protagonistas de esta manera. Yo no siento eso, quizás sea por la forma como han presentado la declaración, y me imagino que sí, frente al fiscal hay una narrativa de primera persona donde se establece cuál es la acción criminal de la señora Karen López y la actividad criminal de los otros que ella ha implicado, ¿no? Bueno, definitivamente hay de todo, ¿no? Porque claro, la noticia en principio se ha hecho periodística y nosotros sabemos que a veces los titulares cambian las cosas, ¿no? Por ejemplo, este tema de que haya un grupo de crimen organizado donde la cabeza es el presidente, el mismo doctor Nakazaki ha dicho que en realidad eso específicamente no lo ha dicho la señora, sino que ya ha sido un titular periodístico, ¿no? Que han armado a partir de la narrativa. Entonces esas cosas se pueden dar. Otra cosa también es que se está destacando probablemente lo que pareciera más relevante. Y evidentemente lo que se ha dicho en el documento es el inicio. Entonces, en principio, el hecho de saber que ella está reconociendo ya una ilicitud, por lo menos dentro de lo que le compete a su participación concreta, es algo cerrado. O sea, si no hubiera eso, definitivamente ya no podría estar de colaborador eficaz. Y le van a pedir en relación a esa participación elementos pues que cincelan, ¿no?, la posibilidad de su actuación. Y al margen de eso, la otra información que puede haber venido de varias vías. Unas puede ser lo que ella ha escuchado, otras puede ser lo que a ella le han dicho, es decir, otros escucharon. O sea, puede haber un cúmulo de información. La realidad es que toda esa información tiene que ser necesaria, valorable por la Fiscalía en principio y después por un juez. Una cosa final. Que sirva, se aceptará su colaboración. Una cosa final. El doctor, el fiscal coordinador de las fiscalías anticorrupción ha dicho que esa colaboración o ese pedido debería pasar a su despacho.
¿Tendría que atenderse ese pedido o podría quedar definitivamente en la Fiscalía de Lavado de Activos, en el equipo especial Lavallato y definitivamente, digamos, no hacerle caso al señor Tello? Bueno, en estos momentos hay dos temas, ¿no? Por un lado, que está avanzando esa colaboración y donde tiene que finalmente ya asegurarse y tener respaldo en elementos de convicción es en manos del fiscal que la ha iniciado, ¿no? Ahí se tiene que, en principio, conseguir ya, ojalá, la aprobación del juez. Entonces, correcto, eso va a ser fundamental. Okay. Y en estos momentos, lamentablemente, el señor Omar Tello está envuelto en unas discusiones y en unas interpretaciones. El día de ayer han salido copias de comunicaciones en WhatsApp. Y sí, realmente bueno, que la Fiscalía de la Nación ha negado en un comunicado, ¿no? La Fiscalía de la Nación ha negado tajantemente, pero igual, como usted dice, la cosa genera polémica, genera controversia en torno, por supuesto, al fiscal coordinador de las fiscalías de lucha contra la corrupción en el Perú. Ha sido muy gentil por responder nuestras preguntas, doctor Angulo. Muchísimas gracias y, por supuesto, esperamos en otro momento seguir conversando.